Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San Agustín, ora pro nobis. Santo Tomás, ora pro nobis. Gloria Patri, Filio e Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a compartir pantalla. No, porque estoy con los datos y tal vez no salga bien. Bueno, acá estábamos con el índice, entonces habíamos trabajado el punto 1, la importancia, la personalidad de Aristóteles, ¿no? Y más que la personalidad, ya habíamos hablado de la obra, ¿no? De la influencia de la obra aristotélica de la Edad Media, fundamentalmente Santo Tomás. Vimos en el punto 2 la crítica a la teoría de las ideas. Vimos las distintas perspectivas de donde Aristóteles criticaba la teoría de las ideas platónicas. En la última clase vimos las categorías, sustancia y las 9 categorías de accidentes. Bien, hoy vamos a trabajar entonces la estructura y sustancia, forma y materia, acto y potencia. Bien, vamos entonces al texto, que lo tenemos. Entonces acá el texto está dividido en 3 partes. La estructura de la sustancia, luego forma, materia o materia y forma, y luego acto y potencia. 3 partes que tienen la exposición. 3 partes que tienen la exposición. Bien, estructura de la sustancia. Recordemos, ¿no?, que la sustancia era aquello que un modo de ser, un modo de ser que existe por sí misma. Bien, la sustancia es un compuesto, ¿no? La sustancia es un compuesto. Este es el título mío, ¿no?, que le agrego yo al libro para que sea más fácil para ustedes, como la idea que engloba este párrafo, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura, la ousia sensible es un compuesto. Recordemos que ousia, el término ousia es un término griego que nosotros la traducimos como sustancia o substancia con B, ¿no? Se puede poner de los dos modos, como substancia o como sustancia. Entonces, ¿qué es la ousia? La ousia es el nombre griego, y sustancia es el nombre latino. O sea, la ousia sería justamente, ¿no?, este modo de ser del ente que existe por sí mismo, mientras que los accidentes existen en otro. Eso es parte de la clase anterior. Bien, la ousia sensible, la sustancia sensible, y es un compuesto o un concreto. Bien, esto que está escrito acá en griego, tenemos una sigma, una iota, una ni, una omicron, una lambda, una omicron, otra ni. Entonces, sinolon, sinolon. ¿Qué significa sinolon?
es el nombre técnico en griego que utiliza Aristóteles para hablar del compuesto. Es decir, la usía, la sustancia sensible, es compuesta. Es decir, no es algo simple, sino que está constituido por dos factores o principios. Entonces la sustancia es compuesta. ¿Por qué? Porque está constituida por dos factores o principios. ¿Ven? Si fuera simple, no tendría dos, ¿ven? Dos factores o principios, sino tendría solamente uno. ¿Ven? Bien, entonces la sustancia es un compuesto, un sinolon, que no es algo simple, porque no tiene solamente un factor o un principio, sino que tiene dos, que Aristóteles llama a cada uno de esos principios. Uno es la materia, que en griego es hile, hile, y la forma, morfé es forma. Por eso cuando decimos que hay algo que es amorfo, significa que no tiene forma. Algo amorfo significa que no tiene forma. Bien. ¿Vamos bien, Norma, hasta acá? ¿Me sigues? Sí, profe. Entonces repasamos. La sustancia es un compuesto. Está constituido por dos elementos, por la materia y por la forma. Ya esto más o menos los habíamos trabajado. Bueno, estos principios, ¿no? Estos coprincipios no se dan nunca aislados. Estos principios, o también le podemos llamar coprincipios, no se dan nunca aislados. Nunca se dan aislados, es decir, solos, sino solo constituyendo el individuo. Es decir, la materia y la forma, que son los principios que constituyen el compuesto de la sustancia o la usía, ¿sí? Nunca se dan solos, sino que siempre se dan constituyendo el individuo. Es decir, le están dando los elementos constitutivos de la sustancia individual. La sustancia individual. Por ejemplo, esta mesa, ¿no? Esta mesa en que se encuentra la materia, madera, y la forma, mesa, y solo el compuesto se dice que es sustancia o usía primera. Entonces, ejemplo, la mesa. ¿Qué es la mesa? La mesa es una sustancia o una usía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ente. ¿Por qué es un ente? Porque tiene ser, porque existe. Pero además de ser ente, existe, tiene un modo de existir. ¿Qué modo de existir tiene? Tiene un modo de existir al modo de la sustancia o de la usía. ¿Y qué era el modo de ser de la sustancia? El modo de existir de la sustancia o la usía, un modo de existir que existe por sí mismo. ¿En oposición a quién? A los accidentes que existen en otro. Ejemplo, ¿no? Si la mesa, decimos la mesa blanca, el blanco, el ente blanco existe ¿dónde? Inherida en la sustancia. Pero la mesa, como es sustancia, existe por sí misma. Bien. Entonces, la mesa, que es sustancia, ¿no? En que se encuentra la materia, madera, por ejemplo, acá estamos pensando en una mesa de madera, la madera sería entonces la materia. Sería, perdón, sería acá, ¿no? A ver, espera que entró alguien, a ver. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos hablando de la sustancia. Decimos que Sí. la sustancia también la podemos llamar ausía en griego. Sustancia es ausía, ¿no? Es el nombre que usaba Aristóteles. La sustancia es un compuesto.
El nombre técnico en griego es sinolom, que usaba Aristóteles, ¿no? Sinolom significa compuesto, ¿no? Es decir, no algo simple, la sustancia no es algo simple, sino constituido por dos factores o principios. Si fuera algo simple, en lugar de estar constituido por dos factores, estaría constituido solamente por uno, ¿no? Eso es lo propio de lo simple, ¿no? Lo contrario siempre Sí, lo compuesto, entonces está compuesto por dos elementos, por dos principios o por dos factores. Y esos dos principios, que también podemos llamar coprincipio, pues son dos cooperantes unos con el otro. Estos dos coprincipios que constituyen la sustancia, la podemos llamar materia y forma, ¿no? Gilé en griego sería, ¿no? Gilé es el nombre que usaba Aristóteles. Homorfé, forma. Entonces, la sustancia es compuesta porque está constituido por dos elementos y esos dos elementos son la materia y la forma. Bien, ahora va a dar un ejemplo, ¿no? Estos elementos, ¿no? Estos coprincipios que constituyen el compuesto de la sustancia, no se dan nunca aislados, sino se dan solo constituyendo el individuo. Por ejemplo, esta mesa sería el individuo, sería la sustancia, ¿no? Recordemos que la sustancia era este modo de ser del ente que existe por sí mismo, en sí mismo. Por ejemplo, la mesa en que se encuentra la materia, la materia de la mesa, o sea, el elemento o el principio constitutivo de la sustancia, del compuesto de la sustancia, la materia en este caso sería la madera, ¿sí? La madera. Y la forma, que sería el otro principio constitutivo del compuesto de la sustancia, sería la forma. ¿Y qué forma tiene? Forma de mesa. Y solo del compuesto se dice que es sustancia o usía. A ver, ¿se comprendió esto? ¿O es muy complejo? ¿Norma? Sí, profe, yo entendí. Bien, a ver entonces, Norma, ¿la sustancia está compuesta por qué elementos o por qué principios? ¿Qué elementos constituyen el compuesto de la sustancia? Acá tenemos uno, la materia y la forma. Y la forma. O sea, la materia y la forma no son sustancias. ¿Ven? Son elementos que constituyen la sustancia. ¿Comprenden? Son elementos, son principios. No comprendo. La sustancia es el compuesto. A ver, vamos a hacer un dibujito acá. Para que se entienda, a ver. Vamos a hacer un dibujito, a ver si con esto se puede llegar a comprender mejor. Bien. Esto es la sustancia, ¿no? X puede ser un hombre, puede ser un perro, puede ser una mesa o lo que fuera, ¿sí? La sustancia existe por sí misma, ¿estamos de acuerdo? ¿Siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Pero la sustancia está constituida por dos elementos. Por dos elementos. Bien, un elemento es la materia. ¿Sí?
Un elemento es la materia. A ver cómo hacemos, ponerlo así. Ahí está. Bien, un elemento es la materia y otro elemento es la forma. ¿Sí? Otro elemento es la forma. Bueno, ¿se entiende? ¿No? La sustancia es todo esto. Pero la sustancia como no es simple, sino que es compuesta. Está compuesta por dos elementos, por materia y por la forma. ¿Vamos bien ahora? ¿Se comprende? Sí. Bien. Esto no se da nunca aislados. No se da la materia sola y la forma sola en la realidad. En la realidad no se dan solas. En la realidad todo ente está constituido por materia y forma. Por ejemplo, esto es un esquema abstracto, ¿no? Pero si yo pienso en una mesa, ¿no? Si yo pienso en una mesa, yo pienso en una mesa, bueno, vamos a ver qué sale. No sé dibujar yo, pero bueno, para que más o menos se pueda ver. Bueno, una mesa más o menos, pero bueno, para que se note, ¿no? Para que se pueda comprender nada más. Ay, estas cosas como me cuestan. Bueno, más o menos. Tenemos una mesa, ¿no? La mesa está constituida por dos elementos. Si pusiéramos acá un hombre también, un perro, ¿no? Cualquier sustancia, cualquier cosa material, está constituida por dos elementos, materia y forma. Pero fíjense que materia es abstracto, ¿no? Decimos la materia, pero la materia en la mesa, ¿qué sería? Sería la madera, ¿ven? Como dice acá el texto. Sería la madera. ¿Y qué es la forma? La forma es la mesa. ¿Sí? ¿Podría yo sacarle a la mesa la madera? Es decir, la materia, ¿podría sacarle la madera en este caso? ¿Es posible? No, porque si no, no tendría forma. No es posible separar la materia, que es la madera, de la forma. ¿Cuál es la forma? Mesa. La forma es mesa. Fíjense, ¿estoy compartiendo pantalla yo o no? No. Ah, no estoy... Ah, perdón. Qué tonto, bro. Acá le había hecho un dibujito, por eso. Pensaba que estaban viendo. Acá ven el dibujito ahora. Acá tenemos la sustancia, este círculo verde, ¿no? La sustancia está constituida de materia y de forma. Son dos coprincipios que constituyen la sustancia. Volvemos a repetir nuevamente. La sustancia es un modo de ser que existe por sí misma, en oposición a la forma, en oposición a los accidentes, en oposición a los accidentes que existen en otro, ¿no? En oposición a los accidentes que existen en otro. Esto es lo que dijimos en la clase pasada, ¿no? La sustancia es un modo de ser que existe en sí mismo, mientras que los accidentes existen en otro. Ahora bien, la sustancia, como dijimos que no es simple, la sustancia no es simple, pues si fuera simple, ¿qué tendría? Estaría constituida por un solo elemento.
por un solo principio, ¿no? Pero no, la sustancia está constituida por dos, ¿ven? Por dos factores o principios, o como dijimos, voy a llamar coprincipios, ¿ven? Por dos principios, ¿ven? Por eso es un compuesto, ¿eh? De materia y de forma. Pero estamos hablando de materia de modo abstracto y estamos hablando de forma de modo abstracto. Ahora vamos a un ejemplo, ¿no? Si esta cosa fea que hice le podemos llamar mesa. En una mesa tenemos materia y tenemos forma. Y la materia es la madera y la forma es la mesa. Y solo del compuesto se dice que es sustancia, o ousia en griego, que es lo mismo que decir sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ustedes piensen en esto. A ver, es difícil, ¿no? Es difícil porque estamos acá en terreno abstracto. Ustedes piensen en lo siguiente. Cuando ustedes dicen que tiene forma de mesa, ¿estamos hablando de una forma geométrica? Marcos, cuando hablamos de forma de mesa, ¿estamos hablando de una forma geométrica? ¿Existe la forma geométrica mesa? No. No existe. No. Entonces, fíjense, nosotros utilizamos en nuestro discurrir corriente, en nuestro hablar cotidiano, utilizamos este modo de entender forma. Lo que pasa, claro, no prestamos atención a lo que estamos diciendo o no nos damos cuenta. Porque si yo digo que esto tiene forma de teléfono, pero no existe la forma de teléfono en geometría, ¿ve? O cuando digo eso tiene forma de perro, o eso tiene forma de hombre, entonces lo que estamos diciendo nosotros es que no estamos utilizando forma en sentido geométrico. Entonces cuando decimos forma estamos hablando de un principio real. ¿Por qué es real? Porque realmente existe. ¿Cómo sé que realmente existe? Existe fuera. Lo que es real es aquello que existe fuera de mi mente. ¿Y cómo sabe, profesor, que existe fuera de la mente? Y porque verdaderamente este ente, por ejemplo, tiene forma de teléfono. Es decir, hay algo, hay un principio real, metafísico, que hace que este ente tenga forma de teléfono y no forma de otra cosa. Podría tener forma de perro, pero no, tiene forma de teléfono. Podría tener forma de hombre, pero no, tiene forma de teléfono. Pero ustedes no se me confundan cuando hablamos de forma, ni de forma geométrica, ni de figura. Recordemos que la forma no es una figura. La forma es un principio real metafísico. Es decir, no se puede ver ni tocar. Es el principio por la cual el ente, este ente, está estructurado con esta esencia teléfono y no con otra esencia. ¿Se dan cuenta? Está estructurado con esta forma, está estructurado con esta esencia y no con otra esencia. ¿Más o menos me van siguiendo? Digan si no, ¿eh? Y... Marcos. Sí. Bien. Bueno, ahora igual
vamos a volver a explicitar, así que no sé, es la primera aproximación. Entonces no pierdan de vista este dibujito, ¿no? La sustancia está constituida por dos elementos, materia y forma, y en las cosas, se dan en las cosas, en el individuo, en la sustancia individual, material, ¿no? Porque esto es como una conceptualización de la sustancia. Toda sustancia, de modo universal, está constituida por todos estos dos elementos, que también son universales. Pero que en la cosa misma, en la mesa verdadera, la materia es la madera, por ejemplo, si es de madera, si es de plástico será el plástico, ¿no? Y la forma es aquello que estructura la materia, aquello que aquella forma como que se plasma, es como un sello que se imprime en la materia y tiene y constituye esta sustancia. Bien, entonces dice, así se lee en la metafísica. Recordemos que la metafísica es el libro de Aristóteles, ¿no? Metafísica, libro octavo, y esto es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Estas son las 1042A, sería el libro octavo, capítulo 1. 1042A sería una numeración universal de estudio, ¿no? Sin importar la edición del libro que sea, si es de estudio va a tener esta numeración. Porque imagínense que no le vamos a buscar página, número de página, ¿no? Porque hay muchas ediciones, ¿no? Entonces hay una numeración universal, que bueno, es una cuestión de orden técnica. Bueno, acá tenemos la cita de Aristóteles, de la metafísica. Dice, en cierto sentido, es sustancia la materia, en tanto el sustrato sobre que se realiza la forma. En otro sentido, la forma ¿qué? Es sustancia, que entonces llamará Aristóteles sustancia segunda. Y en tercer lugar, el compuesto de estos dos, lo único que está sometido a la generación y a la corrupción, y que existe separadamente de modo absoluto. Bueno, acá es una cosa un poco compleja. Dice, en cierto sentido, fíjense, acá Aristóteles utiliza mucho la analogía. Las cosas se dicen de muchos modos. Esto es un elemento que deben tomar nota. Es un elemento que deben tomar nota, que el pensamiento aristotélico piensa la realidad de modo análogo, es decir, las cosas se pueden decir de muchos modos. En el pensamiento moderno, en gran parte del pensamiento moderno, no se utilizan las analogías y tienen un pensamiento unívoco, o sea, las cosas se dicen de un solo modo y ya, y punto. Y esta diferencia es muy importante porque no les permite ver muchas cosas a las personas que tienen este tipo de pensamiento, ¿no? Y no les permite entender que las cosas tienen cierta funcionalidad respecto, por ejemplo, bueno, vamos al ejemplo acá, el mismo que da el texto, ¿no? No vamos a poner otro. Vamos acá. Entonces podemos decir que la materia podría llegar a ser sustancia. Pero dijimos, profesor, la sustancia no es lo que está constituido por materia y forma. Sí,
primariamente sí. Pero acá, bueno, acá es una cosa ya, es un poquito más complejo, ¿no? La materia podría llegar a ser sustancia en un sentido. ¿En qué sentido? En tanto el sustrato, viene este término, en tanto el sustrato sobre que se realiza la forma. Sustrato es, o substrato es lo que está por debajo, lo que soporta algo. En tanto que substancia lo que está por debajo también, ¿no? De manera que la materia podría ser sustancia. Esto ya es muy fino igual, la materia puede ser sustancia en tanto que soporta la forma. ¿Qué forma? En este caso la forma de mesa o la forma de lo que sea. En otro sentido, la forma podría ser sustancia también. La forma sola podría ser substancia, en tanto substrato. Que entonces llamará Aristóteles substancia segunda. Y en tercer lugar, el compuesto. De estos dos, lo único que está sometido a la generación es la corrupción, y que existe separadamente al modo absoluto. Es decir, nosotros vamos a llamar sustancia, vamos a poner acá algo, esta cita que pone acá el profesor Carpio, es un poco mucho para este nivel introductorio, ¿no? Pero vamos a tratar de dilucidar un poquito. Vamos a hacer más fácil. Vamos a poner, sustrato es lo que soporta. Entonces la materia soporta la forma. La forma es sustancia segunda, dice. Y el compuesto, vamos a poner acá, vamos a agregar nosotros, es sustancia primera. Que acá no sé por qué el doctor Carpio no lo pone. Para que ustedes se guíen mejor, ¿no? Esto es sustancia primera. Acá tenemos sustancia segunda. Lo de la materia le vamos a dejarlo porque más adelante va a explicar y a ver si se puede entender. Sustancia primera sería el compuesto, el ente, la cosa misma. La mesa esta que puedo tocar, este hombre particular, Juan, Pedro, el perro, Bobby, no, el perro universal, ¿no? Esa es la sustancia primera. La sustancia segunda sería como la forma sola, separada. Pero, profesor, ¿no había dicho usted que nunca se dan aislados? Nunca se dan aislados. Ahora me está diciendo que sí se puede dar aislado. Sí, se puede dar aislado, pero fíjese lo que dice acá. Estos, la materia y la forma, nunca se dan aislados, sino solo constituyendo el individuo. Pero nosotros decimos sí se pueden dar aislados haciendo abstracción. Abstracción. A ver, yo quiero que me digan si esto, que es muy complejo, más o menos lo pueden entender. La abstracción es una operación de la mente que es capaz de separar en la mente lo que en la realidad está junto. Vamos de nuevo, una vez más. Che, pero ustedes díganme si entienden o no, porque si no quedo hablando solo como un tonto y yo no sé si están captando o no. Por favor, respóndanme, díganme si captan la idea, porque si no, yo no sé si están captando. Tengo la mesa, esta mesa que tengo en mi casa, que es de madera. Yo podría, con mi mente, pensar la idea de mesa sola. Y podrías, con mi mente, tener la idea más o menos de materia sola.
Pero en la realidad no puedo separar la mesa y la madera. ¿Entienden esto? Por favor, respondan. Sí, señor. ¿Sí? ¿Seguro, no? En la realidad es imposible que la materia, o sea, la realidad es lo que está fuera de mi mente. En la realidad, aquí, la mesa que tengo frente a mí, ¿sí? En la realidad no es posible separar la materia de la forma, en este caso, la madera de la mesa. Pero en mi mente la puedo separar. Me puedo quedar con la forma, que es la idea de mesa. Y a esa forma, a esa idea de mesa, Aristóteles le llama sustancia segunda. ¿Por qué segunda? Porque la sustancia primera es la de la realidad. Para Aristóteles la realidad tiene más jerarquía que la idea, al revés de Platón. ¿Se acuerdan? Para Aristóteles la realidad, es decir, aquello que está fuera de mi mente, los individuos, las cosas que están fuera de mi mente, tiene mayor jerarquía, mayor realidad que las que están en mi mente. Y la abstracción, separar las cosas mentalmente, tiene una realidad que Aristóteles va a llamar sustancia segunda. Es decir, a la forma sola, a través del proceso de abstracción, Aristóteles le podrá llamar sustancia segunda. Al compuesto, la mesa real, Aristóteles le va a llamar sustancia primera. ¿Se entendió más o menos? Respondan, por favor. ¿Sí, Marcos? No se te escucha porque estás lejos del micrófono, no te escuché nada. Sí. Bien, entonces, a ver, José Luis Puente, ¿a qué le llamo sustancia primera? A la realidad. Muy bien. Marcos, ¿a qué le llamo sustancia segunda? A la idea. Muy bien, a la idea de, por ejemplo, de mesa, a la idea, le llamamos idea, le llamamos forma, muy bien. A la idea de mesa, o a la idea de hombre, o a la idea de perro, o a lo que fuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sustancia primera es el compuesto constituido por materia y forma en la realidad. Sustancia segunda, solamente a la forma sola, aislada, separada, pero no en la realidad, sino solamente en la mente. Porque es abstracto. Porque es abstracto, muy bien, claro. Es un proceso de abstracción, decimos que es abstracto. Muy bien. Volvemos. Forma y materia. Bien, recordemos que teníamos tres. El título general es estructura de la sustancia, forma y materia, acto y potencia. Bueno, recién estuvimos trabajando esta primera parte, la estructura de la sustancia, y ahora vamos con forma y materia, o materia y forma. Bien, materia. La materia es aquello de que, dice Aristóteles, esto es decir, aquello de lo cual algo está hecho, es decir, su material, dice ahí el texto. Muy bien, ¿qué tal, Franco? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, entonces, materia es aquello de lo que algo está hecho. ¿Sí? ¿Qué es la materia? Aquello de lo que algo está hecho. Si volvemos aquí al ejemplo de la mesa, ¿de qué está hecho? Yo le pregunto a la sustancia, ¿no? A esta sustancia primera, la sustancia primera, porque es parte del compuesto. A esta sustancia primera, que es la mesa, que es, recordemos que sustancia es un modo de ser del ente que existe en sí mismo. Entonces yo le pregunto a la sustancia, ¿de qué estás hecha?
de madera. ¿Ven? ¿De qué está hecha de madera? Me responde cuál es su materia. Sustancia, ¿qué sos? Le pregunto por la forma. ¿Qué es o qué sos? Una mesa. ¿De qué estás hecho? De madera. ¿Qué es o qué sos? Pregunto por su forma. Una mesa. ¿Me copian? Para saber cuál es la materia de una cosa, entonces hay que preguntar ¿de qué está hecha? ¿Ven lo que acabamos de decir? Le preguntamos entonces, ¿no? A la sustancia particular, ¿de qué estás hecha? De madera. Esa es su materia. Yo le agrego acá, ¿qué sos o qué es? La pregunta por la forma, una mesa. Si en el caso del ejemplo anterior, es decir, ¿no? Vamos, es el de la mesa. Si en el caso del ejemplo anterior, el de la mesa, se formula esta pregunta, la respuesta será madera. ¿Qué pregunta? ¿De qué estás hecho? Bien, acá tenemos algunas características de la materia. La materia es lo indeterminado. ¿Qué es la materia? Lo indeterminado. Es decir, no, la materia no tiene determinación alguna. Acá el doctor Carpio está omitiendo algo que ustedes deben tener en cuenta para no confundirse. Acá estamos hablando de una materia pura. Aristóteles le va a llamar materia prima. La materia en sí misma es algo indeterminado. No tiene determinación. ¿Qué es una determinación? No tiene límites, no tiene estructura. Es algo indeterminado. No se sabe qué es. Porque ustedes fíjense, piensen en cualquier cuerpo material. Un hombre, una piedra, un árbol, ¿no? Un perro, ¿no? Todos tienen materia. Pero esa materia no está sola. No es materia pura. Es materia informada, es decir, materia con forma. Es materia, esa materia es pasiva, es algo que en sí mismo no tiene ninguna determinación, pero es determinada por la forma. La forma le pone los límites a la materia. Tenemos que pensar nosotros, no es exactamente así. Es un mal ejemplo, pero que nos puede servir para entenderlo, pero no nos tenemos que quedar con esto. Cuando éramos chicos nosotros jugábamos con pan de plastilina, por ejemplo, ¿no? Pan de plastilina. Ese pan de plastilina vamos a nosotros a relacionarlo simbólicamente con la materia. Plastilina, profe, diga mejor. ¿Qué pan de plastilina? Bueno, plastilina, ¿no? Tenemos plastilina y esa plastilina es informe. ¿Ven? No tiene ninguna forma. Pero usted agarra un moldecito, no sé, de árbol. Usted agarra el pan de plastilina, la masa, y después usted le aplica el moldecito de pino. Le aplica un moldecito de perrito. Le aplica el moldecito de gatito, etcétera. Pero fíjense, la plastilina es indeterminada, así es la materia es indeterminada. ¿Qué es la determinación? La determinación es la aplicación de esa forma, de pino o de lo que fuera. Es la aplicación, es la impresión de esa forma en la materia. Y fíjense, cuando usted le pone el molde, por ejemplo, de pino, ¿qué está haciendo? Está determinando la materia solamente a una porción y a un tipo de estructura. ¿Por qué decimos que no es del todo así? Que esto es relativamente, no lo utilizamos simplemente como
una herramienta pedagógica, pero no es así, es que justamente la plastilina es un pan de plastilina. O sea, tiene una forma. La plastilina es una forma. ¿Ven? Plastilina es una forma. Recordemos que cuando hablamos de forma no es forma geométrica. Recordemos que no es una figura. Recordemos que es un principio. Justamente, ¿qué es lo que hace? Determina la materia, que es indeterminada. No sé si me pueden seguir. Sí, profe. Bien, Franco. ¿Sí? ¿José? ¿Me sigue? Sí, se entiende. ¿Marcos? ¿Me sigue? Es complejo, obviamente, pero no, más o menos me doy una idea. Bien. Acércate al micrófono que se te escucha medio lejos. Me doy una idea. Ahí bien. Marcos, ¿bien? Sí, sí. Bien. Usted se pensaba que esto iba a ser fácil. No, no es fácil, es complejado. Bien, la materia entonces, ¿qué es? Es lo indeterminado, lo pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque tiene que recibir la forma, que es activa. ¿Ven? La forma es acto. La materia es potencia, es pasiva, recibe. ¿Qué es la materia? Es el contenido material de algo. Aquello de que este algo está constituido. Este algo, alquid, podría ser distintas formas, ¿no? Y su determinación no la tiene de por sí. Estamos hablando de la materia, La determinación no la tiene por sí, porque de por sí es indeterminada la materia. Sino que la determinación no la tiene por qué, sino que la recibe de la forma. La forma determina la materia. La forma organiza la materia. A ver si le puedo decir yo con otras palabras para que ustedes entiendan, porque esto no es fácil de entender. Nos cuesta porque es abstracto, ¿ven? La forma es algo abstracto, no la puedo ver y tocar. Puedo ver la sustancia. La sustancia tampoco, digamos, el individuo sustancial puedo ver, ¿no? Pero, a ver, háganse una idea de esto. Nuestros cuerpos están constituidos por distintos elementos materiales. ¿Vieron los elementos de la tabla periódica? No sé cuántos elementos tienen ahora, ¿no? 104, 108, 112. Bueno, no sé cuántos. Porque eso va a cambiar. O sea, cuando yo estudié tenía menos que los que tiene ahora porque descubrieron otros elementos. Bueno, pero no importa la cantidad. Si son 104, si son 108, si son 118. Bueno, no tiene importancia. Sea el número que sea de los elementos, todo cuerpo, sin importar de que el cuerpo sea un cuerpo humano, un cuerpo animal, un cuerpo vegetal e incluso un cuerpo inanimado, todos los cuerpos están constituidos por distintos elementos que constituyen esa tabla, ¿no? Esa tabla que utilizan, la tabla de los elementos, ¿no? La tabla que utilizan en química, por ejemplo, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón, por ejemplo, nuestro cuerpo, que está constituido materialmente por distintos elementos de esa tabla periódica, ¿por qué esos elementos se mantienen juntos? ¿Por qué usted no va caminando y esos elementos se van disgregando? ¿Qué es aquello que mantiene unido a esos elementos? ¿Qué es aquello que hace que esos elementos materiales, además de unidos, estén unidos de una determinada manera? Porque
Nuestro cuerpo podría tener los elementos materiales que tenemos unidos también, pero de un modo anárquico, de un modo desordenado. Podríamos ser una pelota de carne, pero no. Además de estar unidos y no disgregados, además de unidos, está organizado, tiene un orden. Y los ojos los tenemos en la cara. Y eso es un orden, porque, claro, este orden, como lo vemos a diario, lo incorporamos como casi es tan obvio como que lo pasamos por alto, ¿no? Pero ¿por qué los ojos están en la cara? Podrían estar en la espalda, podrían estar en otro lado. No, están en la cara. ¿Por qué? Porque eso responde a un orden. ¿Por qué los brazos salen de los hombros? Podrían salir de la cabeza. No, pero hay un orden determinado, ¿ven? O sea, no solamente que la materia sino que está unida por una razón, sino que además de unida está organizada de determinada manera. De manera que tiene que haber algún elemento que sea responsable de que la materia esté ordenada y que la materia esté unida y no se disgregue en esos elementos. Bien, a ese principio que une y ordena es un principio real. ¿Por qué es real? Porque existe fuera de mi mente. ¿Y cómo sé? Porque las cosas están unidas y ordenadas. Entonces hay un responsable. Bien, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Forma. ¿Ahora se comprende un poquito mejor o no? ¿Franco? Sí, profe. Logro comprender. ¿Se comprendió ahora? ¿Marcos? Medio difícil, pero... Es difícil. Acércate un poquito más al micrófono, Marcos, porque se te escucha muy bajito. Es un poco difícil, claro. Es difícil porque estamos en abstracto. Nuevamente, la materia en sí misma es indeterminada. La determinación se le da a un elemento metafísico, que es real, que hace que los distintos elementos materiales estén unidos y no disgregados, y además de unidos con un determinado orden, con una determinada estructura. Y eso hace falta un responsable, hace falta un elemento que haga esto, y ese elemento es la forma. Es la forma. La forma le da la estructura, la forma determina la materia. Claro que es difícil, por supuesto que es difícil, pero estas cosas se empiezan a escuchar, ¿no? Estamos en la introducción a la filosofía. Ustedes escuchan esto por primera vez, por eso es tan difícil. Si ustedes me dijeran que es fácil, significa que no están entendiendo. Bueno, volvemos al texto. Bien, entonces la materia es lo indeterminado, lo pasivo, el contenido material de algo, aquello de que este algo está constituido, y su determinación no la tiene de por sí, sino que la recibe de la forma. O sea, la materia recibe su determinación de la forma. La forma. Recién estuvimos hablando entonces de la materia, ahora vamos a la forma, que ya dijimos cosas. Tuvimos que decir cosas de la forma para que ustedes puedan comprender esto un poquito, ¿no? Porque la forma es el qué de la cosa. Recordamos la pregunta, ¿se acuerdan? Mesa o sustancia particular. ¿De qué estás hecha? Preguntamos por la materia. De madera. Y ahora preguntamos, la forma es el qué de la cosa. Y por ello, para saber cuál es la forma de algo, hay que preguntar, ¿qué es esto? O preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué sos? ¿O qué es? ¿No? ¿Qué es esto? Una mesa. ¿Qué sos? Una mesa. ¿Ven? Esa es la forma. La forma mesa imprime los límites de la materia. Le imprime los límites, le da unidad y le da orden. Está ordenada de este modo
y no de otro modo, porque es la forma mesa a la que está impresa. Si en lugar de forma mesa, esta porción de materia estaría informada por otra forma, sería, no sé, por ejemplo, silla. Podría ser silla de madera, ¿ven? Pero la silla tiene otra forma, es la forma silla, que estructura la materia, no como una mesa, sino como una silla. Para el ejemplo anterior será mesa, dijimos, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mesa. Forma, entonces, no significa la figura de algo, ¿no? Que dijimos, no significa la figura de algo, como podría ser cuadrada, en el caso de la mesa, pues esto es un accidente. Recordemos la clase anterior, sustancia accidente. ¿Por qué? Porque lo cuadrado está en la sustancia. Sino que forma equivale a esencia. Esto es ustedes lo que tienen que tomar nota, ¿no? Equivale a esencia. Y corresponde a la idea platónica. Y a veces también Aristóteles emplea ese término. ¿Qué término? A veces Aristóteles emplea idea. Es decir, la forma, entonces, es la idea. ¿Qué es esto? Una mesa. ¿Por qué? Porque tengo la idea de mesa, tengo la forma de mesa, la esencia mesa. Todos estos nombres distintos representan la misma noción. ¿Ven? Representan la misma noción. Recordemos que Platón, ¿no? Recordemos que Platón tenía el famoso croquis, ¿se acuerdan de la teoría de las ideas? En donde teníamos el mundo de las ideas y el mundo sensible, fíjense, ¿no? Si esto lo pudiéramos girar a esto, a ver si no se puede girar esto, no sé yo. A ver. Bueno, no se puede girar. Bueno. Si lo pudiéramos girar, quedaría esto para arriba, ¿no? Sería como, este sería el mundo de las ideas, la forma, y la materia el mundo sensible, ¿se dan cuenta? Lo que hace Aristóteles, ese mundo, esa teoría de las ideas que tiene el mundo de las ideas por un lado y el mundo sensible por otro, Aristóteles lo pone todo junto en la sustancia. Y toda sustancia está constituida de forma y materia, o la idea platónica, y lo sensible, que sería lo material. ¿Ven? Ahora Aristóteles pone en las cosas todo el esquema platónico. Bien. Características de la forma y de la materia. Las características de la materia ya hemos dicho, bueno, acá la volvemos a repetir. La forma, pues, es lo determinante. La forma es lo determinante. Determina que a la materia. Es lo activo. Lo que da carácter, por así decirlo, a la cosa. Si lo que da carácter, por así decirlo, a la cosa, en nuestro caso, lo que determina que la madera sea mesa y no, por ejemplo, silla o armario. Esto es mesa porque se le imprime, hay algo que imprime, que es activo, que determina lo pasivo, que es la materia, y que la determina como mesa, y no, por ejemplo, como silla, dijimos, o como armario. ¿Por qué? Porque habrá una forma de silla, habrá una forma de armario que determinará la misma materia, por ejemplo, la madera, en ese sentido. La forma informa. La forma informa. Es decir, le imprime una forma. Informar no es de informarse así como de unas noticias, sino que tiene algo que ver también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno se informa con una noticia, se le imprime la forma de lo que el periodista quiere transmitir.
se me imprime la forma, la idea que me quiere transmitir el periodista. Entonces me estoy informando, estoy recibiendo una forma. Pero eso de un modo análogo no lo vamos a complicar ahora, ¿no? Pero la forma informa, la forma actúa, la forma imprime, ¿ven? Imprime, es activa. Imprime una forma a la materia. Es como un sello. ¿Vieron? Yo tengo el sello y lo imprimo en la cera. ¿Ve? El sello es activo y la cera es pasiva. Está presta a recibir la forma del sello. ¿Ve? Es decir, le imprime una forma a la materia que de por sí es informe. ¿Ven? La materia de por sí es informe, no tiene forma. Es indeterminada, lo que ya dijimos. Y de este modo la hace ser lo que en cada caso es. La forma le hace ser a la materia lo que en cada cosa es. A la forma también la llama Aristóteles sustancia segunda. ¿Se acuerdan que dijimos? La sustancia segunda, cuando de modo la pensamos de modo abstracto, para diferenciarla de la cosa individual o sustancia primera. ¿Se acuerdan que la sustancia primera era la sustancia misma individual, la cosa misma, por ejemplo la mesa misma? En cambio la sustancia segunda es la idea de mesa que se va a imprimir en la materia. Diferencia entre materia prima y materia segunda, lo que ya dijimos, les lo tuve que adelantar un poquito para que ustedes lo vean. De lo anterior se desprende que lo que Aristóteles llama materia no tiene nada que ver con la materia del materialismo. De lo anterior se desprende que lo que Aristóteles llama materia no tiene nada que ver con la materia del materialismo, lo que nosotros entendemos por materia. Y ello no solo porque Aristóteles no es materialista, sino ya por una razón, digamos, puramente terminológica. En efecto, lo que el materialismo llama materia, como por ejemplo un bloque de mármol, no es para Aristóteles pura materia, sino materia ya dotada de forma, ¿ve? Como lo que dijimos recién de la plastilina. ¿Se acuerdan? Tenemos que pensar entonces en materia prima y materia segunda. La materia prima es una materia pura. Pero, profesor, usted no acaba de decir hacia arriba que nunca se dan aislados la materia y la forma. Y ahora me está diciendo que sí, que la materia se puede dar de modo aislado. Bueno, la materia se puede dar de modo aislado, la podemos pensar, pero en la realidad la materia sola no existe. Pero claro, esto es muy complejo, pero tiene una realidad virtual, solo una realidad virtual, es decir, no tiene una realidad real. Virtualmente existe, es como un modo de ser muy extraño, ¿no? El modo de ser real siempre se da en la realidad o como sustancia o como accidente. Pero la materia no es sustancia, sino que la materia es un elemento de la sustancia. Y si acá Aristóteles dice que se puede dar como sustancia, está utilizando sustancia de modo análogo, en tanto sustrato, en tanto que soporta a la forma impresa. Pero bueno, esto es más complejo, se puede prestar a confusión. Entonces tenemos la materia prima, que sería la materia prima, para que ustedes entiendan, la materia prima es aislada del compuesto, sola. Pero sola en la realidad no se da, profesor, no se da en la realidad sola. Pero es como un principio necesario, como un principio lógico de existencia. Tiene que existir necesariamente
es como está en un intermedio entre el no ser y la realidad. ¿Ven? No es la realidad, pero tampoco es el puro no ser. Tiene una realidad virtual. ¿Y qué más necesita, profe? Franco, ¿cómo? Si la materia sola no puede existir, ¿qué más necesita? Y necesita la forma. Porque recordemos que la materia sola, la materia prima, es pura potencia, pura capacidad de ser. No es nada, porque la materia es pura indeterminación. No tiene ninguna forma, justamente para que la materia segunda, ¿qué será? La materia informada. Todo lo que nosotros indicamos, vemos como materia, nosotros vemos todo lo que podemos ver, está determinado. Todo lo que podemos ver está determinado. O es sustancia o es accidente. Las cosas son sustancias. Y en las sustancias son compuestas, dijimos. Compuestas por materia prima y forma sustancial. Entonces, la materia está unida con la forma. Cuando vemos una mesa, está la madera, pero está la forma mesa. Y no la podemos separar. No puede separar la madera por un lado y la forma mesa por otro. Pero acá Aristóteles está hablando de la materia prima, que no hay otra cosa para decir que es esto, ¿no? Tiene una existencia virtual, no real, no existe fuera de mi mente, pero que tampoco es la nada. Hay como una subexistencia, ¿no? Como una existencia en un plano inferior al real. Es complicado entender esto. Sí, profe. Es complicado de entender, pero bueno. Quédense con esto, ¿no? Es una... tiene una... Tommy, cerrame la puerta, hijo. Tiene una existencia virtual. Virtual. Porque sin la existencia de la materia, la forma no podría imprimir su forma y no podría determinarla. La materia se adapta a recibir cualquier forma. La forma es la que la estructura, como dijimos recién, ¿no? La estructura le da orden, le da unidad, le da sentido. La materia es pasiva, es sobre lo que actúa la forma. Bueno, es complejo, chicos. Bien, avanzamos. Bueno, características de la forma y la materia. La forma, pues, es lo determinante, lo activo, lo que da carácter, por así decirlo, a la cosa. En nuestro caso, lo que determina que la madera sea mesa y no, por ejemplo, silla o armario. La forma informa, es decir, le imprime una forma a la materia, que de por sí es informe. La materia de por sí es informe, indeterminada, y de este modo la hace ser lo que en cada cosa es, en cada caso es. La forma hace ser a la materia lo que en cada caso es. Si es silla, si es mesa o lo que fuera. A la forma también la llama Aristóteles sustancia segunda. En este caso, la forma como sustancia segunda dijimos que es la abstracción, sola, sin materia, para diferenciarla de la cosa individual o sustancia primera, que es la sustancia primera es la materia con forma, el compuesto. Diferencia entre forma y materia. De lo anterior se desprende que lo que Aristóteles llama materia no tiene nada que ver con la materia del materialismo. Esto ya lo habíamos dicho. Y ello no solo porque Aristóteles no es materialista, sino ya por una razón, digamos, puramente terminológica. En efecto, lo que el materialismo llama materia, como por ejemplo un bloque de mármol,
Un bloque de mármol ya sería materia prima o materia segunda. ¿Es una sustancia o es materia pura? Chicos, Materia pura. no es pura, no. Es un ¿Por qué? bloque de mármol. Un bloque es una forma. Ah, Un bloque es una forma, ¿ves? Entonces es materia informada, es sustancia un bloque de mármol. Es como una mesa, ¿ves? Entonces, pero esto, lo que el materialismo llama materia, ¿ven? El materialismo no concibe la materia prima, sino que solamente concibe la materia segunda, ¿ven? Aristóteles va más allá de esto. No es para Aristóteles pura materia. ¿Ven? De nuevo, leemos este pedacito. En efecto, lo que el materialismo llama materia, como por ejemplo un bloque de mármol, nosotros le vamos a llamar materia segunda o materia informada, no es para Aristóteles pura materia, sino materia ya dotada de forma, ¿ves? Porque un bloque tiene forma de bloque. Ya dotada de forma, ya informada, ya con una forma. Puesto que es mármol, es decir, tiene la forma mármol y no de bronce o hierro. Bueno, de bloque de mármol, yo dije bloque acá, o sea, el bloque de mármol es la forma, ¿no? Podría decirse entonces que el término aristotélico de materia equivale, hasta cierto punto, al de contenido, que no tiene que ser nada material, en el sentido de materialismo. Por ejemplo, cuando se habla de contenido de un libro, de la materia de que trata, entendido de este modo, el espacio puro, geométrico, la pura extensión, enteramente vacía de cualquier cosa material, es para Aristóteles materia. Bueno, yo diría que con esto no nos compliquemos demasiado. Tenemos la materia prima y la materia segunda. La materia prima es la materia pura, la materia sin forma. La materia segunda es la materia informada, la materia con forma. La materia pura, podríamos decir, ¿no?, que parece una locura esto, ¿no? Pero nosotros podríamos decir que la materia pura no es algo material como entendemos nosotros. ¿Ven? No tiene extensión, por ejemplo, la materia pura. ¿Mm? Bueno, cuesta esto. Tiene sus cosas, ¿eh? Hay que digerirlo, hay que rumiarlo. Podría decirse, bien, vamos entonces a una cita del Dr. Ross. El Dr. Ross, que es un estudioso, un eximio estudioso de Aristóteles. En su excelente libro, que se llama Aristóteles, ¿no? El Dr. Ross dice lo siguiente: la materia no es para Aristóteles cierta especie de cosa, ¿ver? No es una cosa. Como cuando hablamos de materia por oposición al espíritu. ¿Qué es? Es un término puramente relativo a la forma. Materia es un término puramente relativo a la forma. Aristóteles admite en la física, ¿no? El libro de Aristóteles, la física, libro 2, libro 2, capítulo 2. Y acá tenemos otra vez el número de la codificación internacional, ¿no? La forma es algo relativo a algo. Perdón, la materia es algo relativo a algo. Pues, si es diferente a la forma, será diferente la materia. Haciendo nuevamente, subrayando esta idea de que es algo relativo. La forma es algo relativo, que la materia es relativa a algo, en este caso alguna forma. Tal relatividad se comprenderá mejor cuando se trate la escala de la naturaleza. La escala de la naturaleza lo veremos en el punto 6.
la escala de la naturaleza. Este es el índice del libro, ¿no?, que estamos siguiendo. Bien. Bueno, queda un trecho todavía. Se hizo largo porque esto es denso, no es fácil. Aproximación y distancia que se da entre la teoría de Platón y Aristóteles. En algo se asemejan y en algo se diferencian. Bien, puede también apreciarse en función de lo dicho la aproximación y a la vez la distancia que se da entre las teorías de Platón y Aristóteles. Bien, aproximación. Así como Platón había enseñado que la verdadera realidad y lo propiamente cognoscible, es decir, lo que se puede conocer, se encuentra en las ideas. Recordemos que para Platón, yo lo dijimos recién esto, lo principal es la idea. ¿Se acuerdan cuando venimos acá? Que dijimos que si esto lo pudiéramos rotar y esta línea quedaría horizontal. Cuando dice forma sería el mundo de las ideas, y donde dice materia sería el mundo material, ¿no? Recordemos que para Platón la realidad es realmente la verdad, lo verdadero. Y la realidad, que es lo verdadero, que son las ideas. Aristóteles señala que lo determinante, en definitiva, lo que la cosa es decir, lo real, según luego se verá aún más claramente en el punto 6 y 7, reside en la forma. Lo que, o sea, en este caso coincide Platón y Aristóteles. Para Platón es la idea, lo real, y para Aristóteles la forma. Recordemos que la materia es pura potencia, pura capacidad de ser, por eso tiene una realidad virtual, mientras que la forma no. La forma tiene una realidad fuerte. Una realidad fuerte. Es lo que le da la realidad. Es la forma. Y esta, o sea, la forma, no la materia, lo propiamente cognoscible, es decir, lo que el hombre puede conocer es la forma. Y Platón decía que lo que el hombre puede conocer son las ideas. El hombre no puede conocer la materia, porque es pura indeterminación. El hombre puede conocer la forma. Se conoce algo cuando se capta su forma. Operación que no realizan los sentidos, sino el intelecto. El nous, ¿no?, que es el intelecto en griego. Entonces, ¿ven cómo se asemeja Platón y Aristóteles? En donde la realidad para Platón es la idea, para Aristóteles es la forma, y en donde lo que se puede conocer realmente son las ideas para Platón, y lo que se puede conocer realmente para Aristóteles es la forma y no la materia. La materia no se puede conocer. Distancia entre la teoría de Platón y Aristóteles. Bueno, si acá indicamos lo que tenían en común, acá lo que los diferencia, ¿no? Pero en tanto que Platón colocaba las ideas en el mundo suprasensible, es decir, en el mundo de las ideas, trascendente, para Aristóteles las formas son inmanentes a las cosas sensibles. Lo mismo que dijimos aquí. Si está la sustancia, la forma es inmanente, es decir, está más acá. Inmanere es más acá en latín. Mientras que Platón ponía la idea, en lugar de hablar de forma, le hablaba de idea. ¿En dónde? En un mundo trascendente, en otro mundo, más allá. Aristóteles, el croquis platónico del mundo de las ideas y el mundo sensible lo coloca en la sustancia. En la sustancia está la materia y está la forma. La representación del mundo sensible y la representación del mundo de las ideas en las mismas cosas. Acá estamos, ¿no? Estamos, que me perdí. Acá, sí.
Pero en tanto que Platón colocaba las ideas en un mundo suprasensible, trascendente, para Aristóteles las formas son inmanentes, están aquí. Por eso lo que mostramos la otra vez, ¿se acuerdan la imagen de la escuela de Atenas? Aristóteles indicando aquí lo inmanente, este mundo, y Platón indicando hacia arriba lo trascendente, ¿no? Por eso toda la primera parte del pensamiento cristiano estuvo fundado en Platón, porque con Platón al cristianismo le venía bien este esquema para indicar las cuestiones del cielo y de la tierra, la trascendencia. Aristóteles es incorporado recién en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino. Bien, entonces para Aristóteles las formas son inmanentes a las cosas sensibles. Materia y forma coexisten, ¿bien? Existen justamente, existen los dos necesariamente, materia y forma coexisten, existen las dos en este mundo sensible, no la forma en el otro mundo, el mundo de las ideas como Platón. Existen aquí, en las cosas mismas, como dos aspectos inseparables de una misma realidad, o de una misma sustancia, o de una misma cosa. Bueno, ¿cómo están, che? ¿Están muy cansados? Está muy densa la clase de hoy, ¿no? Hay mucho contenido. Falta un pedazo. ¿Aguantan lo que falta o cómo están de la cabeza? Es complejo el tema, profe, pero se hace lo que se puede. Sí, sí, por supuesto. Pero digo, ¿seguimos? ¿O les explotó la cabeza? ¿Avanzamos el último paso que nos queda? ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. Avancemos. Muy bien. Vamos entonces a abordar la última parte. C, acto y potencia. Bien, recordemos, ¿no?, que vimos la estructura de la sustancia, vimos la forma y la materia, y ahora acto y potencia. Bien, consideración de las sustancias en modo dinámico. Ahora bien, es preciso abordar las consideraciones anteriores, todo lo que acabamos de hablar, de la composición de la materia y la forma, ¿no? Porque si nos fijamos bien, veremos que nos hemos referido a las sustancias sensibles de manera todavía abstracta. De manera abstracta, es decir, con cierta separación de la realidad. ¿Por qué? Abstracta porque se ha abstraído o dejado de lado un aspecto muy importante de la misma, a saber, su movimiento, su devenir. ¿Ven? Hasta ahora estamos hablando de la materia y de la forma, la constitución del compuesto, de la sustancia, de materia y forma, pero de modo estático. ¿Ven? Y sigue siendo una abstracción esto, porque en la realidad se da de modo dinámico. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo acá el texto. Entonces tenemos que ahora incorporar además que ya era complicado, lo vamos a complicar más, profesor, sí. Tenemos que meterle además el dinamismo, el movimiento. Todo lo que se ha dicho, en efecto, se refiere a las cosas sensibles consideradas estáticamente, es decir, sin movimiento. Encarando la materia y la forma, un estado de equilibrio, por así decir, deteniendo el devenir que caracteriza, acá dice el texto, el compastre, pero está mal eso, es un error, es el compuesto, esto lo agregué yo, ¿no?, al texto, que caracteriza al compuesto. Es decir, el compuesto se caracteriza por estar dinámico, no estático. La consideración anterior está bien, pero hay que sumarle la dinamis, el movimiento. Se mueve constantemente. Se mueve constantemente, todo lo que esté constituido con materia. Recordemos que la materia es uno de los elementos
que definen la materia es el movimiento, ¿no? Por eso acá siempre la cuestión viene de antes, ¿no? Del problema el problema del cambio y la permanencia de Heráclito y Parménides, ¿se acuerdan? Pero ocurre que todas las cosas sensibles devienen, cambian, se mueven, y por tanto el análisis de la cosa que distingue en ella nada más que forma y materia nos dice de la cosa menos de lo que en realidad esta es. Nos da solo una instantánea. Bueno, muy buena imagen presenta el doctor Carpio. Ahora, José Luis, ¿los chicos sabrán lo que es una instantánea? ¿Cómo? ¿Los chicos sabrán lo que es una instantánea? ¿Una foto instantánea? No creo. ¿No? Sí, yo ahora creo que sí. Pero no van a saber el concepto de lo que nosotros es una foto instantánea. Marcos, ¿sabes lo que es una foto instantánea? Me suena, pero No. no. Bueno, escuchen, antes en la antigüedad, en los tiempos que José Luis era chico, había las máquinas de foto, no había celulares, había máquinas de foto que hoy hay todavía, ¿no? Imagino que hay. Y la instantánea era que usted sacaba la foto y salía ahí por una ranura, salía impresa la foto en papel. Eso es una instantánea. ¿Por qué? Porque antes había con rollo, ese rollo había que mandarlo a la casa de fotografía y después de tanto tiempo el hombre de la casa de la foto te da la foto impresa. ¿Sí? Era cuando uno, claro, iba con una cámara de fotos y una vez que sacaba una foto salía impresa la foto. Claro, eso se llama la instantánea, ¿no? Sí. Lo vi en una película. Lo vi en una película. Muy bien, una antigüedad, ¿no? Ahí tiene, mira. Qué grande, José. Ahí tiene una reliquia. Tiene la foto de instantánea, ¿eh? Qué grande. Muy bien, ¿ves? Acá, donde estoy marcando, se ponía un rollo, era el que salían 10 fotos, y cuando uno sacaba la foto, salía, después de unos segundos salía ya impresa. Y a este modelo. Este modelo final de los 70, comienzo de los 80. Es una reliquia. Y estas son las que sacamos nosotros fotos cuando éramos jóvenes. Era muy bien. Bueno, no nos quedemos con eso, vamos a seguir el texto. Entonces, este texto lo escribe el doctor Carpio por los 70, ¿no? Por la época que había, que existían estas máquinas, ¿no? Entonces, una instantánea, ¿sí? Lo que quiere decir es, a ver, volvemos a sacar la idea porque se perdió con esto. Pero ocurre que todas las cosas sensibles devienen, cambian, se mueven, y no, y por tanto el análisis de las cosas que distingue en ella, nada más que forma y materia, nos dice de la cosa menos de lo que en realidad esta es. Nos da solo una instantánea, hacer una imagen sin movimiento, eso quiere decir, ¿ven? Una instantánea es una foto. Para decirlo con una comparación fotográfica, lo que ahora hay que tratar de lograr es es más bien una película, es decir, con movimientos, considerando la cosa dinámica o cinéticamente. ¿Se entiende? Entonces ahora la materia y forma está bien, pero necesitamos además incorporarle movimiento porque en la realidad las cosas se mueven. Considerada la cosa en su movimiento, se observa que el equilibrio entre forma y materia es inestable. Es inestable. Nosotros hablábamos recién que todas las cosas están compuestas por materia y forma, ¿no? Y yo les hice, ¿no? Este croquis
con la línea por la mitad, ¿no? Y como que la materia y la forma ocupan la misma proporción, pero cuando hablamos de inestabilidad vamos a ver como que esta línea la podríamos correr para acá o la podríamos correr para este lado, ¿no? En donde en algunos movimientos predomina la materia y en algunos movimientos predomina la forma. Pero bueno, esto ya es un poco más fino, así que no se preocupen. Y entonces, considerada la cosa en su movimiento, se observa que el equilibrio entre forma y materia es inestable, de manera tal que, a bien, se da una preponderancia creciente de la forma sobre la materia, o bien a la inversa, es decir, una preponderancia creciente de la materia sobre la forma. ¿Se entiende? O sea, hay una preponderancia, hay prima, se impone más la materia que la forma o se impone más la forma que la materia. Bien, vamos al ejemplo. Vamos a un ejemplo para ver esta preponderancia mayor de la forma o la materia. Piense, por ejemplo, en el proceso de fabricación de una mesa. Mientras el carpintero trabaja la madera, se produce un pasaje de la madera, es decir, de algo en que se destaca más la materia hacia un predominio cada vez mayor de la forma. Hasta que llega el momento, terminada la mesa, en que lo que sobresale es primordialmente el ser mesa, es decir, la forma. ¿Se entiende? Es decir, yo soy el carpintero, voy a empezar a hacer la mesa, entonces tengo que las tablas, las maderas. Bueno, empiezo a cortar, corto las maderas, empiezo, por el momento de que corto la madera y que estoy tratando de ensamblar, hay un predominio de la materia sobre la forma. Cuando termino de ensamblar todas las piezas y termino, hay una preponderancia de la forma sobre la materia. ¿Entienden lo que quiere decir acá el doctor? Creo que sí, profe. En el momento de hacer la silla, por ejemplo, cuando la estoy armando, hay más peso de la materia, que es la madera, por sobre la forma. Cuando termino todo, hay una preponderancia de la forma por sobre la materia, ¿no? Acá es como que hay un desarrollo hasta llegar a la perfección, ¿no? Y en la perfección de la cosa prima la forma por sobre la materia. Eso es lo que quiere decir el texto. Bien, pero este equilibrio que se ha alcanzado, a su vez, no es estable. Porque ¿qué equilibrio se alcanzó, no? El equilibrio de que la forma sea esté siendo más preponderante que la materia, porque tenemos la silla hecha, lista, ¿no? ¿Por qué puede romperse esta estabilidad? Porque en cualquier momento, por ejemplo, siguiendo un proceso inverso, o sea, inverso que al de la construcción o de la generación, ¿no? Se genera y ahora vamos a la corrupción. Siguiendo un proceso inverso al anterior, si se destroza la mesa, ¿ven? El otro movimiento de la generación de la mesa, ahora la corrupción, la estamos destrozando. Con el fin de obtener leña, por ejemplo, para hacer fuego, aquí se habrá pasado del predominio de la forma mesa en este caso, ¿no? La forma mesa, al de materia. Se habrá hecho menos forma y más materia. Bueno, una cosa mega fina esta. Bien. Ya nos queda poquito. Vamos, ya terminamos. Vamos. Último esfuerzo. Aristóteles introduce dos nuevos conceptos, potencia y acto. Pues bien, para pensar este dinamismo o desarrollo, Aristóteles introduce dos nuevos conceptos. Recordemos que tenemos el de materia y de forma y ahora agregamos dos nuevos, potencia y acto.
potencia y acto. No se trata de un mero cambio de denominación, de nombre, sino que esta manera de considerar la cuestión es más verdadera, es decir, de considerar a la sustancia de modo dinámico es más verdadera, es decir, más plena que la anterior, ¿no? Que dijimos que era más abstracta, puesto que es menos abstracta, por eso es más verdadera, ¿no? El primer punto de vista, o sea, aquel que solamente consideraba la materia y la forma, así de modo estática, dejaba de lado el movimiento, hacía abstracción de él, en tanto que ahora se lo toma en cuenta y el nuevo enfoque resulta más concreto porque incluye el anterior y lo completa. Este nuevo enfoque incluye el anterior, no lo excluye, pero lo completa ¿con qué? Con estas dos conceptos, potencia y acto, o acto y potencia. La sustancia entendida dinámicamente. Encarado ahora dinámicamente el sinolon. Recuerda que el sinolon en griego era el compuesto. El compuesto de que la sustancia es el compuesto de materia y forma, ¿no? Ahora la sustancia compuesta de materia y forma, considerada de modo dinámica, o sea que va cambiando el movimiento, es entonces un compuesto de potencia y acto. Si la consideramos en movimiento, en lugar de materia y forma, la consideramos como potencia y acto. Es un modo de percibir la realidad. La potencia, dynamis en griego, es la materia. La potencia, entonces, recordemos que ahora incluimos la acto y potencia, la potencia y el acto. La potencia, la dynamis, es la materia. La potencia, dijimos que ¿se acuerdan que dijimos que la materia es pura potencialidad? Dijimos que la materia era pasiva, ¿se acuerdan? Es pura potencia. La materia tiene la potencia. Potencia significa la capacidad de. La materia tiene la capacidad de poder recibir cualquier forma que la determine. Entonces, la potencia es la materia, pero considerada dinámicamente. Esto es en sus posibilidades. La posibilidad que tiene la materia de recibir cualquier tipo de forma. En este sentido puede decirse, por ejemplo, que el árbol es una mesa, pero no porque lo sea ahora y de hecho, sino porque lo es como posibilidad. Como posibilidad. En términos de Aristóteles, el árbol es mesa en potencia. Entonces podemos decir que el árbol es una mesa. ¿Qué quiere decir que es una mesa? Que tiene la capacidad, no ahora, en este momento no, en este momento es un árbol, pero el árbol está en potencia, es decir, tiene la capacidad de ser mesa. Podría ser, un árbol podría convertirse en mesa. Pero fíjense que el árbol tiene la capacidad de ser mesa. Pero, no sé, si yo digo, un perro no tiene la capacidad de ser mesa. Yo digo, un pájaro tiene la capacidad de volar, pero un hombre no. No toda sustancia, no todo ente tiene la misma potencia. Por otro lado, el acto, en griego energeia, nosotros llamamos energía, es la forma dinámicamente considerada, es decir, la forma realizada, consumada. Y en el caso extremo, en su perfección, en este sentido, el árbol que vemos es árbol en acto.
El árbol que vemos es el árbol del acto. ¿Por qué? Porque es aquí y ahora es árbol. En su potencia, el árbol puede ser mesa. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de adquirir la forma de mesa. Entonces, la forma, en tanto que observada de una perspectiva dinámica de la sustancia, le podemos llamar acto. La forma es acto, actualiza la potencialidad de la materia. Bien, terminamos con esto. Oposición conceptual del acto y la potencia. Acto entonces se opone a potencia. Como realidad se opone a la posibilidad actual. ¿Ven acá? Subrayo acá como, porque esto es una analogía. Le podemos decir, así como el acto se opone a la potencia, porque el acto es determinante y la potencia, digamos, el acto es lo que es aquí y ahora y la potencia es lo que podría ser, y en ese sentido se oponen, ¿ven? Porque esto sería como presente y esto podría ser como futuro, ¿no? Podría serlo. Esto lo es. Cuando está en acto, lo es. Se oponen como la realidad se opone a la posibilidad. La realidad se opone a la posibilidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que este muchacho que juega bien al fútbol, juega bien, pero tiene una posibilidad de ser un crack. Está en potencia, tiene la capacidad, tiene la potencia de ser un crack, pero es una posibilidad. Solamente esta posibilidad se puede realizar si hace tal o cual cosa. Por ejemplo, si trabaja mucho. Si trabaja mucho, esta realidad, lo que es ahora, es un buen jugador de fútbol, podría ser un gran jugador de fútbol, mucho mejor que ahora, un crack. Solo si, por ejemplo, trabaja mucho. Si no trabaja mucho, podría quedar así como está y esta posibilidad no realizarse nunca. Actual, pues, en lenguaje de Aristóteles significa real, por oposición a posible o potencial. Bien, entonces, acto, lo que es ahora, es la realidad. Potencia, es lo que tiene la capacidad de ser. Ahora es en acto, por ejemplo, ahora es árbol, en acto es árbol. Pero tiene la potencia, tiene la capacidad de ser, por ejemplo, mesa, ¿no? Que es la posibilidad de ser. Bueno, hemos llegado al fin. No sé qué les pareció, quedaron muy mareados, captaron algo más o menos. Yo les diría que si pueden, vayan al libro y peguen una leidita para, con toda la explicación que dimos, a ver si ustedes pueden ir captando un poquito más profundamente estas cosas. No se pongan tristes si no entendieron del todo, porque esto es una introducción a la filosofía y no van quedando nociones, y cada vez que volvemos a esto vamos profundizando un poco más. Esto es así, cuesta mucho, a mí me costó mucho entenderlo también en su momento, pero solamente el único modo de comprenderlo es utilizando el sentido común y volviendo, ¿no? Las veces que sea necesario. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, por ahora ninguna. Para nada. Bien. No. Bien, ¿podemos decir que en algún grado comprendimos algo? ¿En alguna medida comprendimos o no? Sí, yo sí. Bien, Marcos más difícil porque por lo menos los chicos y José ya estas cosas las escucharon alguna vez, pero no sé si vos, Marcos, alguna vez escuchaste esto, me parece que no. No lo escuché, pero igual lo manejo bien, Bueno, me alegro. Bueno, esto es muy importante porque esta estructura de la realidad que nos presenta Aristóteles es lo que hace que nuestro modo de entender la realidad se llame realista, en oposición a otras filosofías y en oposición a lo que vimos nosotros cuando trabajamos el texto del Papa, que el Papa decía que algunos, ¿no?, que
que abordan otro tipo de filosofías, o falsas filosofías, falsas ciencias, desconocen estas cuestiones básicas o las niegan. Y estas cuestiones básicas son categorías que nos ayudan a comprender la realidad, y que son categorías que Aristóteles nos la presenta como un descubrimiento de la estructura última de la realidad. Si nosotros negamos esta estructura de la realidad, va a afectar, la filosofía va a afectar al modo de entender la realidad y va a afectar a la teología, ¿no? Que es un poco la razón por la cual estamos viendo todo esto. Bueno, muchachos, será hasta mañana si les quedan ganas de tener otra clase. Bueno, nos vemos, che. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídese. Chao.